Saludos mis hermanos, acompáñenme a orar. Amado Dios que estás en gloria, bendito seas para siempre, Señor. Reconocemos, oh Dios, que necesitamos tu presencia, la fuerza de tu Santo Espíritu para poder entender tu palabra. Bendícenos, Señor. Bendice a la iglesia, oh Dios, que me has dado el privilegio de pastorear, la iglesia de Dios, Evangelio completo, el remanente. Bendice a cada uno de los que tengan la sencillez de escuchar, Señor, esta reflexión, que donde quiera que se encuentren, que tu palabra sea con ellos, mi Señor. En el nombre de Jesús, nos abandonamos en tus manos, Padre bendito. Gloria al nombre de Jesús. Déjeme decirle que estoy tan agradecido con Dios por este estudio de la palabra que está enriqueciendo mi fe, mi confianza en el Señor, y espero que para usted también. Es por eso que juntos, en esta ocasión, usted que me escucha, podamos nosotros celebrar el nacimiento del Rey Eterno. Cuando nosotros leemos el pasaje en Lucas, capítulo 2, versículo 8 al versículo 20, nosotros encontramos toda una celebración del nacimiento del Hijo de Dios. De igual manera podríamos decir en Mateo capítulo 2, Mateo capítulo 2, Lucas capítulo 2 nos indican este mismo acontecimiento. Si nosotros quisiéramos ponernos al día de las celebraciones, usted sabe, usted y yo lo sabemos, cuando nosotros vamos a celebrar un triunfo, un éxito que hemos alcanzado, en el caso nuestro, el nacimiento de nuestro hijo, o el triunfo alcanzado por uno de nuestros hijos, hacemos una fiesta, una reunión, espero en Dios que sea una reunión espiritual, pero en muchas ocasiones no invitamos al vecino que tenemos cerca, sino invitamos a nuestra propia familia, sea consanguínea o espiritual. Podemos tener bien claro entonces que las celebraciones, cuando Jesús nació siendo un rey, la celebración de un nacimiento de un rey no cabe duda que era con las familias de la realeza. En nuestro país, cuando sencillamente se le da posesión a un presidente que es el rey de nuestro país, vienen representatividades de otros países, pero no vienen personas de la posición baja. Si alguien de los que me escucha ha estado en una celebración de estas porque lo hayan invitado, qué bueno. Pero de nosotros los cristianos, la mayoría de nosotros, nunca hemos presenciado con una tarjeta, con una invitación especial, la celebración para coronar a un rey o a un presidente. Pues ahora imagínese cuando Jesús nace allá en Belén, y ya lo hemos visto que nace en un pesebre, nace quizás no solo en medio de animales, porque es cierto que el pesebre era un lugar, un comedero de animales, pero también habían familias rodeándolo, ahí habían personas rodeándolo, pero no eran de la realeza, mis hermanos. No eran de la descendencia de los reyes, ¿verdad?
no era de la descendencia de Herodes, el rey de turno en esa época, no. Eran personas de otra clase social. Pero como le estoy diciendo que a través de la palabra nosotros vamos a conocer, a grandes rasgos, pero vamos a conocer cómo se celebra, escuche, o cómo se celebró el nacimiento del Rey Eterno. Llámese Jesús, llámese autor y fundador del cristianismo, y esto déjeme decirle que mi corazón salta de alegría al pensar de que si usted y yo hemos creído en Jesús y lo reconocemos como el autor y fundador del cristianismo, es necesario que conozcamos el valor que tiene en quien hemos creído. Nada nos podrá separar del amor de Cristo si usted y yo tenemos raíces en estos principios bíblicos y en esta verdad de la palabra de Dios. Le decía que las fiestas se daban entre iguales. Y hoy usted y yo podemos ver con mucha claridad Jesús que está naciendo como el Rey de Reyes, y hoy que estamos viendo la celebración del nacimiento de Jesús a través de la Sagrada Escritura, nos dice la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 8 en adelante, que en ese lugar donde nació Jesús habían pastores, en aquella región habían pastores. Ellos lo que hacían era que cuidaban los rebaños de ovejas. Los cuidaban por la noche. Pero dice la palabra del Señor ya en el versículo 9, que un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y ellos tuvieron gran temor. Versículo 8 y 9. Si usted me va poniendo cuidado y le va poniendo cuidado a la palabra de Dios, nos vamos dando cuenta. Le dije que había nacido Jesús en un pesebre porque nadie, por posición social baja, como muchos de nosotros somos de posición social de lo más bajo que existe en nuestro país, pero para la gloria y honra de Dios, hoy somos nosotros hijos legítimos de Dios. Gloria a su nombre. El lugar donde nacimos, el estudio que tenemos, el apellido que llevamos, eso no determina lo que nosotros somos, lo determina Dios. Jesús nació en un pesebre para que nadie de nosotros nos quedemos afuera del amor de Él. ¿A quiénes se le presentó? ¿Con quiénes empezó la celebración, déjeme decirle, del nacimiento de Jesús? Con los pastores. Es necesario que usted y yo sepamos, yo sé que usted lo sabe, solo se lo recuerdo. En la sociedad judía donde Jesús nació, como actualmente, pero no con la misma rigidez, no se marca la diferencia, pero ahí se marcaba la diferencia entre las familias. Las familias de la realeza, ahí estaban los reyes, aparte eran los que tenían dinero, aparte los académicos, pero por último pues se nombraban a las mujeres, a los niños y hasta el final los pastores, los que cuidaban los rebaños de oveja. Ellos eran la clase social más baja de esa época, pero para la gloria de Dios, a ellos fueron los invitados. Y por eso dice la palabra del Señor en el versículo 9, que la gloria del Señor los rodeó de resplandor, porque la gloria de Dios rodea a quienes creamos, amemos y dobleguemos nuestra vida delante del Señor. Así se celebra, escuche lo que digo, así se celebra el nacimiento de nuestro gran líder llamado Jesús.
no es para menos que usted y yo sigamos a Jesús. Gloria a Dios por ello. Cuando nosotros observamos de qué manera el Señor celebra, prácticamente no ha dejado a nadie. Déjeme decirle, se une, en esta ocasión, se une lo más pequeño conocido en la tierra. Espero darme a entender. Lo más pequeño conocido en la tierra, si se puede decir, lo más despreciado, porque en un pesebre nadie había nacido, pero el Rey de Reyes viene a nacer en un pesebre. Pero aquí está la grandeza del Señor, que la celebración, como ya dije, que es entre iguales. Nacía un rey, pues tenía que celebrarlo, los reyes incluso de otros países, pero tenían que celebrar el nacimiento de un rey. En este caso el primogénito heredaría el trono en el futuro. Hoy la palabra de Dios nos está presentando que el nacimiento de Jesús en un pesebre se está uniendo a lo divino. Se está uniendo con lo celestial. Lo más pequeño visto en la tierra se está uniendo con lo más grande del cielo. Lo que jamás se había observado, que Dios visitara a la gente sencilla. Y el ángel les dice ya en el versículo 10 del capítulo 2 del Evangelio de Lucas, que ellos no debían de tener temor, porque aquí ellos eran los que tenían el privilegio de recibir esas nuevas de gran gozo. ¿Se imagina, iglesia amada, usted que me escucha, cómo es la manera como Dios se manifiesta al mundo? Si nosotros, usted y yo, vamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 2, igual que Lucas, capítulo 2, si nosotros vamos al Evangelio de Mateo en el capítulo 2, aquí en el Evangelio de Lucas, la voz de Dios es llevada a los pastores, a la gente más sencilla. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 2, la noticia le es llevada a lo más alto de posición social del pueblo de Jerusalén, de los judíos, a Herodes. Son aquellos de Oriente, aquellos extranjeros que llegan y le preguntan, o en otras palabras, le dan la noticia. Lo que ellos ya sabían, solo se lo recuerdan y le dicen, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Lucas presenta hacia los pastores, Mateo presenta hacia Herodes. Nosotros tenemos esta riqueza en la palabra bendita de Dios. Todos tenemos entonces entrada a este reino perfecto y a este llamado. Y más que todo, a esta cabeza que nosotros seguimos, que se llama Jesús, cuya autoridad es en el cielo y en la tierra. Esta noticia será de gran gozo para todo el pueblo, dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque os ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. ¿Dónde había nacido? En la ciudad de David, en Belén. ¿Qué dice Mateo capítulo 2? Que el rey Herodes, cuando mandó a investigar, les dicen en Belén. Así lo dijo el profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Gloria a Dios. Hermanos y hermanas, usted que me escucha, la palabra de Dios que estamos estudiando es para fortalecer nuestra fe. Es para que usted y yo estemos seguros que el Salvador que ha nacido es un Dios eterno, un Dios que tiene poder, un Dios que no ha dejado afuera de su grande y bendito amor, ni a grandes ni a sencillos. Donde usted y yo nos ubiquemos, somos parte de este reino maravilloso del Señor.
Los magos de Oriente, según Mateo capítulo 12, ellos eran guiados por una estrella. El ángel del Señor le dice a los pastores y les da una señal y les dice claramente que les servirá de señal, dice, y hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre, dice el versículo 12 del capítulo 2 de Lucas. ¿Qué manera más sistemática del escritor Lucas para narrarnos a nosotros esta gran celebración? Pero también a los que los iba guiando una estrella, ellos llevaban gran gozo y gran alegría porque Dios los había tomado en cuenta siendo ellos unos extranjeros, según Mateo, siendo ellos unos gentiles y siendo los pastores lo más bajo, podríamos decir lo más despreciado de la sociedad. Dios está uniendo, mis hermanos, Dios está abrazando a una humanidad necesitada del amor de Él. Gloria a Dios. Por eso es que cuando hablo de esto, me siento tan maravillado y digo gloria a Dios por ello, porque yo, Mario, no me merezco estar donde estoy, pero para la gloria de Dios, por su palabra, por su amor, ha guiado mi vida, ha guiado la vida suya, que usted que me escucha, para que nos encontremos con Cristo Jesús. Gloria a Dios, me encanta lo que dice el versículo 13 y 14, porque dice que esa celebración del nacimiento de Jesús, del Rey Eterno, ya dije que se dio entre iguales. El más pequeño naciendo en la tierra es el Rey de Reyes, el que vino a establecer el reino eterno al cual correspondemos cada uno de nosotros. Pero dice que junto a aquel ángel que le llevó aquella noticia, a aquellos pastores se les aparecieron huestes celestiales, llamémoslo en nuestras propias palabras, se unió aquel coro, aquel ministerio de alabanza, decimos hoy en día nosotros, aquella fiesta inolvidable para el mundo, y aquellas huestes cantaban, aquel ministerio de parte de Dios que venían a celebrar el nacimiento del Rey Eterno. Si usted me permite y no sea una osadía decir esto, aquellos mariachis celestiales que venían a cantar la celebración del nacimiento del Rey suyo y Rey mío, dicen gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Gloria a Dios. Déjeme decirle que con estas palabras que nos dice la Sagrada Escritura, usted y yo debemos de sentirnos involucrados, comprometidos, a ser humildes, a ser sencillos. Y cuando Dios nos dé la oportunidad de volver a nuestros templos, de reunirnos, que Dios nos haga humildes, mis hermanos, que Dios nos haga sencillos y que podamos celebrar juntos, viendo a nuestro alrededor que todos somos cortados con la misma tijera, porque lo único que nos da identidad delante de Dios es celebrar juntos que para la gloria de Dios nos ha nacido un Salvador, y al cual usted y hoy lo reconocemos como el autor y fundador del cristianismo. Así es como vamos conociendo nosotros a quien ha dado la vida por nosotros, en quien hemos creído, en quien tenemos nuestra confianza. ¿Qué necesitamos para esto, amada iglesia? Hagámonos una pequeña interrogante. ¿Qué necesitamos nosotros para reconocernos parte? No solo para sentirnos creídos o pensar que nosotros somos los hijos, las hijas de Dios y que somos mejor que los demás. Que Dios nos guarde de todo esto, no. Para sentirnos comprometidos y trabajar con corazón ferviente
en esta obra salvífica del Señor. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos humildad. Y si es posible, bajarnos, poner los pies en tierra y considerar que el cristianismo no es para creer que nosotros somos mejores que los demás, sino es para considerarnos en sí los servidores de los demás. Eso es lo que nosotros debemos de ver. Porque necesitamos levantarnos, mis amados hermanos, usted que me escucha. Necesitamos continuar en el peregrinaje de la vida. Necesitamos nosotros no solo escuchar las alabanzas en el templo, no, los pastores no se quedaron conformes únicamente escuchando al coro de los ángeles que cantaban. No, mis hermanos, los pastores dijeron después de que ya habían dejado de cantar los ángeles, que habían escuchado esa grandeza de Dios. En otras palabras, dijeron ellos, no, levantémonos, vayamos hasta Belén. Y en otras palabras, descubramos lo que se nos ha sido dicho, lo que se nos ha comunicado. Y usted lo sabe, como llevo paralelo los dos pasajes, tanto Lucas como Mateo. Aquellos magos de Oriente no se quedaron con la noticia del rey Herodes únicamente que le dijeron allá en Belén. No, ellos salieron de donde Herodes. Usted lee el pasaje y usted va a ver y va a descubrir la hipocresía del rey Herodes. Pero eso no es lo que nosotros tenemos que ponerle cuidado. Él dice, vayan, investiguen, háganmelo saber para ir yo también a adorarle. Mentiras, él no quería adorarle, él quería matar al rey que había nacido. Pero aquellos extranjeros se levantan, salen de aquel palacio de Herodes, continúan su camino, se gozan en gran manera. Cuando ven que la estrella los dirige, se llenan de gozo, dice la palabra, cuando ven que la estrella se detiene. También los pastores, mis hermanos, usted va a tener que leer los dos pasajes, Mateo capítulo 2, versículo 1 al 12, y va a tener que leer Lucas capítulo 2, versículo 1 al 20, para poder comprender esto que hemos estado hablando en estas dos reflexiones. También los pastores se levantaron, mis hermanos. No se quedaron acomodados, no dijeron, gloria a Dios, el Espíritu Santo nos ha visitado, aquí estamos bien. No, la iglesia hoy en día nos tenemos que levantar, mis hermanos, y tiene que verse el cambio, tenemos que llevar esa noticia a los demás. Tanto los pastores se levantaron, fueron hasta Belén y encontraron tal como el ángel les había indicado. Encontraron allá a José, a María y al recién nacido, allá lo encontraron. Y la palabra del Señor dice que cuando ellos llegaron apresuradamente a donde estaba, donde hallaron a María, a José y al niño, dice Lucas capítulo 2, versículo 16, dice que lo encontraron allá acostado en un pesebre y al verlo dieron a conocer, escuche, lo que les había dicho acerca del niño. ¿Qué hicieron los pastores? Dieron la noticia, seguramente, la Biblia no dice en Lucas, pero seguramente se postraron porque ellos iban guiados por el poder del Espíritu Santo. Ellos iban maravillados y también todos los que lo escucharon se maravillaron. Hermanos, necesitamos ser humildes, necesitamos ser sencillos, no debemos de quedarnos con el mensaje, tenemos que llevarlo. Así es como se celebró el nacimiento del Rey Eterno, en quien usted y yo hemos creído. Vale la pena que confesemos que somos cristianos. Si somos cristianos, tenemos que vivir tal como la palabra de Dios nos manda que vivamos. Vamos al capítulo 2 del Evangelio de Mateo.
Cuando aquellos hombres extranjeros, aquellos magos de Oriente, salieron del palacio, les vuelvo a repetir, y después de caminar encuentran lo que buscaban. Permítame decirle esto. Encuentran hacia donde el Espíritu del Señor los llevaba, porque no era por su propia cuenta. Descubren, y para esto necesitamos humildad. Tanto los pastores, para poder contar las maravillas de aquel recién nacido y acostado en un pesebre, solo se puede hacer guiado por el Espíritu Santo. Aquellos hombres, aquellos astrólogos, aquellos científicos que si podemos decir que estaban encontrándose en ese momento, viendo al niño, al recién nacido, hacia donde la estrella les había guiado. La palabra del Señor dice en Mateo que cuando ellos llegaron al lugar y vieron allí al niño, lo que ellos hicieron fue que se postraron, dice la palabra de Dios. Y esto toca mi corazón y espero que toque su corazón. Jesús, el autor y fundador del cristianismo, que hoy en día usted y yo lo confesamos, Él se merece. Y aquellos hombres, aquellos personajes principales, déjeme decirle, doblaron sus rodillas ante un recién nacido, y eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo que nos mueva a nosotros. Y no solo eso, los pastores contaron las maravillas que ellos habían escuchado. Ahora vienen estos hombres, estos sabios de Oriente, estos hombres que vienen guiados por el Espíritu Santo, se postran delante de Él. Dice que abren sus cofres, pero abren su corazón. Yo quiero decir en mis palabras, abren su corazón y le entregan todo lo que Dios se merece. Todo lo que Jesús se merece. Ese es al Dios a quien servimos. Ese es el Dios el que estamos conociendo a través de este estudio que vamos a hacer nosotros a lo largo de varios días. Yo lo voy a llevar a usted estudiando esta palabra, de manera que aquellos hombres le ofrecen oro. ¿Por qué le ofrecen oro? Porque el oro es de los reyes. Es bastante preocupante pensar en que pareciera como que esto es, perdone la expresión, es tonto el pensar que a esta criatura se puede declarar Él es el Rey. Sí, pero guiado por el Espíritu Santo, usted y yo podemos declarar en este momento que Él es el Rey y que junto al Rey vamos a vivir un día si seguimos toda la enseñanza de su santa y bendita palabra. Sí, pero le ofrecen incienso, dice la palabra de Dios en Mateo. Y sabe que el incienso era únicamente para adorar a Dios. Para eso era en la cultura. Hoy pues puede tener muchos usos. Pero en el texto bíblico es porque el incienso se le ofrece únicamente a Dios. Oro como rey, innegable, usted y yo lo creemos. Incienso como Dios, porque Él es Dios. Él es el cabeza de la iglesia que usted y yo hemos creído. Y también le ofrecen mirra, porque la mirra le daban a los mártires, perdone la expresión, a todos aquellos que eso significa el dolor, el sufrimiento que le esperaba a aquella criatura recién nacida en aquel lugar. Pero Dios descubre ese misterio. El misterio ha sido revelado a través de ¿quiénes? A través de las personas a quien Dios ha escogido para revelarle la grandeza de su amor y de su poder a través de una criatura naciendo en medio de nosotros, los pecadores, que viene para abrazarnos con su amor y conducirnos a lo largo del desarrollo de su vida, como lo vamos a conocer en esta serie que hemos iniciado. Lo que Él quiere es que usted y yo
hagamos riquezas en nuestro corazón, descubriendo cómo quiere Dios que nosotros vivamos. Concluyo diciéndole en esta reflexión, ¿estamos dispuestos a ser humildes y ser sencillos, mis hermanos? Yo sé que usted me respondió amén. Yo sé que usted dice que sí. Usted que me escucha, si usted no le ha entregado su vida al Señor, si no ha reconocido a Jesús como el dueño y Señor de su vida, yo le suplico, no dude en hacerlo. Entreguémosle nuestra vida, porque así como hemos iniciado este estudio de la palabra del Señor, nos vamos a dar cuenta, Jesús nació aparentemente como un abandonado. Cuando vayamos cerrando esta serie nos vamos a dar cuenta que también murió como un abandonado, pero no fue un abandonado. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, Él es el dueño de todo, pero también es el dueño de nuestra vida. Así de que si nosotros estamos en la disposición de ser humildes, yo espero que empecemos desde ya a orarle con todo el corazón al Señor, para que cuando nos den a nosotros la libertad de volvernos a reunir en nuestros templos, seamos un pueblo nuevo, eso sí, lavado con la sangre de Cristo Jesús, donde la humildad de Él more en nosotros y nosotros podamos vivir para bendecir a los demás, vivir para dar modelo y ejemplo con el testimonio del diario vivir. Ese es el gran propósito de esta serie. Para ello, lo que tenemos que hacer, reconozcamos a Jesús como el dueño y Señor de nuestras vidas. Que Dios me los bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada uno de mis hermanos que me han escuchado. Los bendigo en tu nombre, Señor. Bendigo a todos aquellos, Señor amado, que en este momento están, Señor, humillados delante de tu presencia y te dicen, Señor, te reconozco como el dueño, como el Salvador de mi vida. Los bendigo, Señor, y declaro que tu presencia es con cada uno de nosotros, ahora y para siempre. Un abrazo, que Dios me los bendiga. La gloria sea para el Señor.